Buenos días amigos, buenos días amigas. Hoy es miércoles 30 de agosto. Quizá ustedes estarán viendo ya este vídeo a partir del jueves 31. En fin, vamos a seguir hablando de la investidura de Feijóo, de momento, puesto que es el que ha sido elegido por su majestad el rey y es a quien se le ha encargado de momento la investidura. Vamos a seguir hablando también de el señor Rubiales. Me parece que va a ser un poquito inevitable y de todo el escándalo que ha traído consigo ese, ese beso robado a Jenny Hermoso. Y bueno, por enmarcar un poco las cosas, ojalá que ustedes vean este vídeo dentro de muchos años. Digamos que se acaba de producir un golpe de Estado en Gabón, un golpe de Estado que pone en cuestión más aún de lo que ya estaba el poderío en la región de Francia después del golpe de Estado de Níger. Se ha producido o ha tenido lugar el sepelio de Prigozhin, del jefe de las milicias Wagner, un sepelio al cual, como es lógico, no han autorizado, no han acudido, no han asistido las autoridades rusas del gobierno de Putin. Es normal, al menos en esto tienen vergüenza. Eh, Y bueno, también hace unos días se produjo una noticia que a mí me pareció bastante curiosa, como es la de la llegada al polo sur de la India. La carrera espacial, un tema del que quizá en algún momento debiéramos ocuparnos, porque en lugar de ocuparnos de estas tonterías y de estas cosas tan pequeñas, de las que a veces nos ocupamos. Porque bueno, tiene importancia esta llegada, no solo porque muestra el poderío de uno de los países, de un país emergente como es la India. Llamemos la atención del hecho de que, si no estoy equivocado, por parte de Europa como tal, no se ha producido ningún alunizaje nunca. Los alunizajes han sido de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de la actual Rusia, incluso de China. Japón creo que también anda un poco tratando de lograr de establecer allí en la India algún tipo en la India, perdón, en la Luna algún tipo de aterrizajes o de, mejor dicho, como es lógico, alunizajes, aunque no sean naves tripuladas. Y es un tema muy interesante el de la nueva carrera espacial ante la que nos encontramos, y más aún en este mundo actual que es completamente distinto al de la anterior carrera espacial, que era la de la Guerra Fría. Esta es una carrera espacial que tiene lugar en un mundo multipolar, en un mundo distinto. Y en la que vamos a ver cómo los distintos actores de ese mundo se posicionan también respecto a esa cuestión. No tiene no es ninguna tontería el tema de haber empezar a explorar el polo sur de la Luna y que vuelva otra vez la carrera espacial. Tengamos en cuenta que hay previsto para el año 2024 una nueva misión tripulada a la Luna, que ya ha sido incluso presentada por parte de Estados Unidos. Y parece que y en el Polo Sur parece que la cosa tiene también importancia porque hay reservas de agua que está congelada y que se pueden utilizar. ¿Por qué tiene importancia el agua? Porque la Luna es el primer estadio hacia Marte. Y la utopía de la llegada de la exploración de Marte empieza a no estar ya tan lejos de si se llega a la Luna. ¿Por qué? Porque el gran problema que tiene llegar a Marte y el gran problema que ha tenido siempre los viajes espaciales es la necesidad de vencer la gravedad, ¿no? La cantidad de energía que se necesita. En la Luna hay menos gravedad, es mucho más fácil salir de la Luna y vencer la gravedad de la Luna que vencer la de la Tierra.
Entonces se trata de ir a Marte desde la Luna, y hay también un problema de combustible. ¿Con qué combustible te vas? ¿Cómo llevas ese combustible hasta la Luna? Y la manera, al parecer, de llevar ese combustible pues es extraerlo desde allí, ¿sí? Mediante el agua. De ahí descomponemos oxígeno, hidrógeno, etcétera. Yo no soy científico, nunca he sido periodista científico, pero bueno, me permito llamarles la atención sobre este tema, que me parece que tiene más importancia de la que le estamos dando, y a lo mejor dentro de unos años, dentro de unas décadas, si todavía lo vemos, pues a lo mejor nos acordaremos de este primer alunizaje de la India, primero por el hecho de ser la India, y segundo por el hecho de haberse producido en el Polo Sur, y tercero por el hecho de que parece ser que es un mojón importante en esta nueva carrera espacial, y quizá, quién sabe, si dentro de no muchas décadas de la primera expedición a Marte, quién sabe si incluso tripulada. Bien, antes de abandonar lo que algunos piensen que puede ser ciencia ficción y meternos en la política ficción, vamos a recordar un poquito lo que parece que acapara más a todas las redes, que es el caso Rubiales. Bien, del caso Rubiales, digamos lo siguiente: el caso ha tenido una derivada desde que hace aproximadamente una semana hablamos, no aproximadamente, creo que fue justamente hace una semana, me parece que sí, creo que nuestro último vídeo fue hace una semana. Ya había comenzado a estallar el caso Rubiales, ya dimos unas cuantas pinceladas respecto al tema. Vamos a ver, a mí sinceramente yo sigo pensando lo mismo. Ayer por la tarde mismo pues ha surgido un nuevo vídeo en el cual se ve a Jenny Hermoso y a las jugadoras de fútbol celebrando la victoria y refiriéndose de una manera un poco como que parece que está quitándose la importancia al incidente que había tenido lugar cuando Rubiales le da ese beso forzado a Jenny Hermoso. En realidad Rubiales es que seguimos pensando lo mismo. Rubiales comete un error, seguramente ni se entera de que ha cometido ese error, no le da importancia, pero lo que queda bastante manifiesto, e incluso yo creo que en el vídeo, si se analiza desprejuiciadamente, también queda de manifiesto, es que aunque en ese momento se está banalizando el tema, y aunque Jenny Hermoso lo enseñe y todas esas cosas que se están diciendo, la profesión también podía ir por dentro en ese momento, y tenemos que tener en cuenta también cuál es el momento en el que se está produciendo eso, que es que están celebrando la consecución de la Copa del Mundo. Yo ayer cuando puse este tweet, yo dije, esto no cambia en absoluto lo que yo creo. Rubiales es lo que es, se comporta como un macarra, yo no sé si lo es, en fin, porque no me gusta descalificar nunca a nadie de esa manera. Y hay muchas cosas también por las que criticar a Rubiales, aparte de por su comportamiento con Jenny Hermoso. Y Jenny Hermoso, pues creo que fue la víctima de Rubiales, con independencia de el juicio que nos merezca eso que sucedió, y que tendrán que ser en todo caso los tribunales quienes lo decidan. Ha intervenido al parecer ya la Fiscalía,
Y parece ser que Jenny Hermoso no sabemos si va a presentar denuncia o no va a presentar denuncia. A lo mejor en las próximas horas se puede saber. Pero en resumen, a mí sí hay algo que me llama mucho la atención en el comportamiento de Rubiales en el vídeo. Y que caí en ello viendo el vídeo hace un par de días, después de todas las veces que hemos visto el vídeo. Y es como Rubiales se ríe. Se ríe y le da ese manotazo en la espalda a Jenny después de lo que él llama el piquito. Que entre ustedes y yo, para mí un piquito no es eso. Eso fue una especie como de ser robado. Un piquito a mí me parece que es una cosa más sutil e incluso más bonita, si me permiten que lo diga. Esto me parece que fue una especie como de morreíto robado. Pero lo que me llama la atención es cómo se ríe. Es decir, probablemente sea cierto que Jenny Hermoso le dice vale. Lo que pasa es que está de espaldas y no lo vemos. Oh, después del abrazo y tal, es un crack. No, un piquito, vale. Y entonces le pega el morreíto y luego se ríe. Y eso es lo que a mí me parece, con independencia de que ante lo que nos encontremos sea ante una agresión sexual o no, es lo que a mí me llama la atención. Y es lo que para mí tiene un cierto carácter humillante en la actuación de Rubiales. Es decir, que después de hacer lo que ha hecho se ríe. Eso es lo que me llamó la atención el otro día según iba viendo el vídeo. Con independencia de que consideremos esto una agresión sexual o no, lo que tenemos que tener en cuenta, entre otras cosas, es que esta persona es que hay una relación jerárquica. Entonces, lo que está haciendo es tratando de una forma un tanto humillante a una persona que está que depende de él o que, en fin, con quien tiene una relación laboral jerárquica, en cierto modo. Y eso de que se ría, claro, algunos dirán, es que se ríe precisamente porque le está quitando importancia, pero reflexionando no me gustó. Y luego creo que la película de los hechos me da la impresión de que hay una gran euforia, y es verdad que Jenny Hermoso dice que, y todo esto hay que tenerlo en cuenta porque hay muchísimos matices, que Jenny Hermoso dice a mí no me gustó en un vídeo que se vio muy al principio de que empezó toda la polémica. Luego está también la conversación que mantiene con Juanma Castaño en la COPE poco después yo creo que fue el mismo domingo, no hacía ni 24 horas, pues cuando le dice a Juanma Castaño y le pregunta por el beso y dice, incluso al final Juanma Castaño se despide y dice, te doy un beso en la mejilla, y ella le contesta, bueno, donde tú quieras. ¿No? Bueno, esto también es su derecho a decirle donde tú quieras a Juanma Castaño y haberle podido decir que no a Rubiales, que no sabemos hasta qué punto le dijo que no o hasta qué punto se resignó ante lo que Rubiales le medio pedía después de haberla agarrado y después en una situación de euforia que puede ser propicia a ese tipo de cosas, etcétera, 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 etcétera. Y luego pues empieza a reflexionar y seguramente a lo mejor a esta chica la profesión le iba por dentro. Y luego, claro, cuando ya se encontró con que Rubiales el viernes pasado, el viernes posterior al domingo que se consigue el título, en aquella famosa asamblea de la Real Federación Española de Fútbol en la que se esperaba que dimitiera, encima va y dice, fue ella la que me cogió, la que me agarró a mí, fue mutuamente consentido, pues claro, empieza a reaccionar, porque es que todo esto, recordémoslo, se fue montando toda la semana, pero cuando estalló definitivamente fue el fin de semana, después de que Rubiales exhibe esa chulería y toda esa serie de historias para decir que no dimite, ¿no? O
se monta también el lío con los que le aplaudían, que luego muchos de los que le aplaudieron empiezan a mostrarse contrarios, o sea, solidarios con Jenny Hermoso y con Tario Rubiales, y empieza a desatarse toda una cacería que entre otras cosas le viene bien al gobierno que provisional, el gobierno en funciones de coalición que merecemos, ¿no? Entonces, yo lo que dije hace una semana y lo mantengo es que primero hay que mantener la presunción de inocencia de una persona, y que lo que haya hecho, si ha cometido algún delito, es algo que lo tendrán que decir los tribunales. No lo tenemos tampoco que decir nosotros. Y luego nos hemos encontrado ante una cacería y una caza de brujas, pues bueno, pues propia de ciertos regímenes de excepción en los que se producen a veces las cazas de brujas, con una serie de excesos. Es que no sé quién no se ha manifestado. Es que no sé quién, pero ya con nombres y apellidos, ¿eh? O sea, no de jugadores de la selección española. No sé quién decía que lo propio de las dictaduras no es solamente que te prohíban decir algo, sino que te obligan también a decir algo. Y eso es lo que caracteriza más a claro, no es que te prohíban algo, es que sino que te obligan a lo que tienes que decir, a cómo te tienes que manifestar. Y ahí hay síntomas que son preocupantes, ¿eh? Ahí hay síntomas que son preocupantes. Dicho todo lo cual, pues mira, ojalá que con eso y con todo, en un ámbito como es el del deporte, y en donde todavía existen bastantes actitudes machistas, pues quizá esto pueda servir para que se destierren esas actitudes machistas. Porque sí es verdad, el deporte es un ámbito machista. Vamos a decir otra cosa. El deporte es machista. Y hombre, por principio lo fue siempre. ¿Por qué? Porque era un coto muy masculino. Como han sido también cotos muy masculinos otro tipo de actividades. Pero claro, es que empieza por el hecho de que Fitius, Altius y Fortius. Pues claro, esto empieza siendo una cosa de hombres, entre otras cosas, aparte de que porque la mujer estuviera metida en casa y todas estas cosas, y porque no era la que salía a cazar, mientras que quien salía a cazar en el Paleolítico era el hombre, pues por el hecho de que los hombres suelen tener mejores marcas normalmente, ¿no? Que luego pues han aparecido las categorías masculinas y las femeninas con el mismo valor, con la misma importancia, con la misma relevancia, que sean marcas distintas, porque son personas de géneros distintos las que compiten. Bueno, ahora ya vete a saber, porque claro, ahora ya también a lo mejor como va a haber también otros géneros, que en fin, y ese es otro de los problemas que mucha gente tenemos con esta deriva woke en la cual ha caído la izquierda. Pero bueno, quiero decir, ha habido un deporte a partir de un determinado momento, y también un deporte masculino y un deporte femenino, incluso en las mismas disciplinas. Pero es un ámbito machista, aparte de por esto que acabo de decir, que quizás sea una obviedad, y en la que quizá no tendría por qué haber entrado, porque es una obviedad. Aparte de por ello, porque también los entrenamientos, el poder en el deporte, en federaciones, en todo este tipo de organismos, y luego después la preparación de esas deportistas, pues suele estar muchas veces a cargo de hombres. Entonces, bueno, no sé, yo recuerdo también hace muchísimos años, me parece que le oía a algún compañero de facultad, compañero de aula, o en fin, esas conversaciones que uno escucha de vez en cuando, ¿no? Aunque y es una cosa que
algunas veces lo has oído, no, tú es que claro, te dedicas a la educación física y tal, ¿no? Y entonces, pues joder, ligarás mucho, ¿no? Claro, ligarás mucho con las de tu equipo, ¿no? O sea, eso lo hemos oído. Es una conversación de barra de bar que quien les habla a lo mejor en alguna ocasión la ha escuchado y el otro le contesta, bueno, hombre, no es que tal igual, porque claro, hombre, si yo quisiera... No. Entonces, ese tipo de historia, y que lo podemos seguir viendo, hay cosas que a lo mejor en estos días se han visto muchas imágenes que efectivamente llaman la atención, de cómo un entrenador trata a sus chicas, los trataría igual si fueran chicos, cogiéndoles así de la mejilla, o, no estamos hablando de agresión sexual, pero a lo mejor es que ahí no hay nada sexual, a lo mejor, pero ¿por qué eso los trataría igual si fueran chicos que si fueran chicas? Entonces, el mundo del deporte, pues obviamente es muy machista, oye, y ojalá que, pero seguirá así, pero seguro que muy machista, no solo en España, sino incluso en países muy desarrollados. No vamos a hablar de otros países de África y de otros lugares, o de estos otros países en donde las mujeres siguen teniendo problemas para competir. Países que curiosamente se les mima, y por parte de organismos internacionales incluso se sabe que en un momento dado pues parece ser que incluso reciben sobornos para que determinados acontecimientos deportivos se lleven allí. Entonces, hombre, pues ojalá que cambie, que todo esto sirva y que en España en concreto, si puede tener esta derivada llena, esta derivada buena, todo este tema, pues ojalá. Pero claro, a mí es que me hubiera gustado ver también en todo, como hemos visto en todo este tema ahora, a determinadas personas que hasta el otro día, claro, porque no estábamos en campaña, que hasta el otro día, que yo no sé si hubieran salido igual si hubiéramos estado en campaña, porque claro, hay personas como la señora ministra de Igualdad, esa persona a la que por distintos motivos me sigo, no tengo nada personal contra ella, pero yo me sigo, personal, ¿no? Yo me sigo negando a nombrarla. Esa señora ministra de Igualdad, pues durante la campaña electoral tuvieron que tenerla escondida, la tuvieron escondida. Los dos partidos del gobierno de coalición que ahora se quiere reeditar con todavía más adherencias excéntricas y anticonstitucionales. Pues bien, insisto, los partidos para beneficio durante la campaña de esos dos partidos del gobierno de coalición que ahora quiere repetirse con aún más adherencias excéntricas e inconstitucionales que los años anteriores, pues tuvieron escondida a esta señora y a otros caballeros como el señor Echenique que lo han tenido también escondido y que ahora también, pues en fin, habla también, llega incluso a hablar, tiene la poca vergüenza el pobrecillo de hablar de Rubiales con toga para referirse a los jueces. A los jueces que reducen las penas, han seguido reduciendo las penas o han seguido escarcelando a violadores o a pederastas como consecuencia de la ley que ellos impulsaron y por la que sigue sin dimitir nadie. Entonces, claro, ahora sacan pecho y tal, bueno, no sé si, como Amaral, no sé si hacen lo de Amaral, si sacan pecho en ese sentido, pero quiero decir que blasonan ahora mucho de que apoyan a Jenny y todas estas cosas. Quiero recordar una cosa, todo esto fue creciendo, pero en un principio incluso una televisión como La Sexta, debe ser que todavía no habían recibido ninguna llamada de Moncloa, pues les pareció aquello, mira el beso que le ha pegado. Y luego ya la cosa fue creciendo. Y a lo mejor también eso fue ocurriendo en la propia mente de Jenny y en la propia mente de las chicas, ¿no? De una manera natural. Esperemos que sí, que haya sido de una manera natural. Pero la reacción de otras personas no ha sido tan natural. La reacción de otras personas, como esta señora que creo que sigue siendo ministra, porque, insisto, la han tenido escondida mucho tiempo y ahora ha vuelto. No creo que haya sido tan natural. Yo no sé si a lo mejor lo que pasa es que están amenazando a Pedro Sánchez con no respaldarlo, no darle los 5 escaños que todavía tienen si no sigue en el gobierno chupando el bote. Que es lo que han seguido haciendo, aunque los han tenido escondidos, han seguido chupando el bote. A pesar de haber
de no solamente haber impulsado esa ley, sino haber estado hasta el último momento diciendo que la ley era muy buena. Cuando estaba sacando a la calle violadores y sacando a la calle, reduciéndole la pena, y con pederastas también ocurrido. Entonces, claro, a mí me hubiera gustado ver que, vamos, es que estas personas sigan blasonando de feminismo cuando son responsables de la salida a la calle de violadores y de la salida a la calle de pederastas, de que les haya reducido la pena a violadores, que les haya reducido la pena a pederastas, que se les avisó, se les dijo, va a pasar esto, se les avisó, porque claro, han metido en un mismo saco, aunque luego aquello pueda ser más grave o menos grave, el que alguien haga lo de Rubiales o el que alguien viole a una persona. Y eso son cosas que no se pueden meter en un mismo saco por sentido común. Aunque todos debamos respaldar también a una persona que le haya como Jenny Rubiales y debamos condenar los comportamientos machistas y en eso nos podemos poner de acuerdo. Pero no se puede considerar lo mismo, oiga, que no, ¿cómo va a ser lo mismo que alguien ponga la mano donde no debe o algo de esto con violar a alguien? Bien, ahí lo dejo. Ahí dejo esto. Y ahora, si a ustedes no les importa, si quieren paran el vídeo, porque ahora les voy a ir hablando del tema de Fijo. Pues y de la investidura de Fijo. Ya digo, a mí me llama la atención y es un tema que últimamente he puesto en alguna cosa en mi cuenta de Twitter. Yo no sé si estos señores, el señor Echenique, la señora esta ministra de Igualdad que me dio a dar su nombre, que creo que es la compañera de Pablo Iglesias, la señora Pam, la señora Belarra, a lo mejor yo, claro, porque aquí las escondieron a toda esta gente durante la campaña. Pero ahí han seguido chupando lota y han seguido, ¿eh? Ahí dimitió. Y no sé si es que a lo mejor Pedro Sánchez le están también le están a lo mejor, no sé, a lo mejor es que están también amenazando, están también porque claro, yo no sé si pretenden seguir, a lo mejor es a lo mejor a pesar de haber sido escondidas durante la campaña, pues y escondido algunos, y no sé si algún escondido, pues a lo mejor pretenden continuar si Pedro Sánchez forma gobierno, ¿no? Porque claro, que los escondieran durante la campaña no quiere decir nada. Durante la campaña también decía Pedro Sánchez que no iba a haber amnistía y que no iba, pero claro, luego cuando para seguir ahí en la Moncloa tiene que ceder, le da lo mismo. Entonces a lo mejor también cede y mantiene a lo mejor a la autora de la ley del sí es sí. A pesar de que haya supuesto la excarcelación o la reducción de penas de más de unas 1.100 personas. Claro, es que tiene que ver con la investidura de Feijóo y con el proceso de investidura, por eso lo estoy relacionando. Claro, hay una persona que es la delegada del gobierno para la violencia de género, la señora Vicky Rosell, que llegó a decir en un momento dado que lo del punitivismo está ahí, ¿eh? Que claro, que lo de que se redujeran penas y tal, que tampoco era tan importante, porque realmente la izquierda nunca ha sido punitivista, claro, la izquierda siempre ha sido buen rollo, la izquierda no quiere castigar a nadie, ni siquiera a los violadores, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es que de lo que se trataba era esto, de bajar las penas a lo mejor es que se trataba de esto, ¿no? Pero claro, la ley hubo que cambiarla, ¿eh? La ley se la tuvieron que cambiar. Porque estaban saliendo, se estaban reduciendo penas, se estaban y se estaban y se estaban y se estaban y se estaban escarcelando personas. Aunque el resto del gobierno es también responsable, por lo menos ha sido a cambiarla. Muy tarde, ¿eh?
muy tarde. Claro, a mí me hizo gracia también en estos días el señor Iceta, el ministro Fonfinflá. Pues el ministro Fonfinflá, porque procede del partido este del PSF, del socialismo Fonfinflá, que yo creo que ya ha ido extendiendo sus redes y su modus operandi o su modus pensandi, si se me permite el neologismo, yo creo que lo ha ido extendiendo a todo el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Claro, también Iceta decía el otro día que habían reaccionado muy pronto pidiendo la destitución de Rubiales en el tema de Jenny Hermoso. Claro, yo me quedé pensando, joder, ojalá que por lo menos después de la cagada que tuvisteis con la ley del CSI hubierais reaccionado para reformarla también igual de pronto, ¿eh? En el tema de la ley del CSI, porque en el tema de la ley del CSI tardasteis meses hasta que, de acuerdo con el PP, por cierto, fíjate la cagada, sí tendría que ser grande para que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo, que hoy le ha vuelto a decir el PSOE y le ha vuelto a decir Sánchez a Feijóo no es no. Pues fíjate si tuvo que ser grande la cagada para que se tuviera que poner de acuerdo, pero tardaron mucho, Miquel Iceta, tardaron mucho en cambiarla. Y a la responsable seguir sin cesarla. Y espérate a que a lo mejor no vaya a seguir. Que el señor de Galapagar a lo mejor le quitan los cinco escaños que tiene. Y entonces ya a ver si los 178 se van a quedar en 173. Porque todos quieren seguir chupando el bote, han seguido chupando el bote. Han seguido chupando el bote todo lo que han podido. Después de haber sido los principales responsables de una ley que ha sacado más de 1.100, ha reducido las penas de más de 1.100 violadores y más de 1.100 pederastas. Bueno, voy con lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo. Yo sinceramente, vamos a ver, lo anuncia, estamos relativamente contentos por lo que ha hecho Feijóo. Lo hemos venido diciendo aquí desde hace mucho tiempo. No le queda otra que ofrecer. Es que es de pura lógica. No le queda otra que ofrecer a Pedro Sánchez pactos. Y encima, pues mira, lo hacen con un documento en el que no por casualidad ponen en la primera página una foto de lo que en el año 77, poco después de las primeras elecciones democráticas, fueron los pactos de la Moncloa. Ahí pueden ver ustedes a Adolfo Suárez, a Paco Fernández Ordóñez, a Ramón Tamames, a Santiago Carrillo, Fernando Abril Martorell me parece que es el que está en la esquina. Felipe González está en la parte inferior derecha en sus imágenes. Si ven nuestros vídeos anteriores, comprenderán que el que les habla considere que Alberto Núñez Feijóo va por el buen camino. Va por el buen camino. Consigue la investidura, no consigue la investidura, que es prácticamente imposible. Haga gobierno Pedro Sánchez. Haya elecciones anticipadas. Alberto Núñez Feijóo va por el buen camino. Yo incluso habría ido aún más allá. Y en lugar de proponerle lo que le ha propuesto, que son una serie de pactos de Estado y que la deje gobernar a él, le hubiera propuesto directamente un gobierno coalición. Le hubiera propuesto directamente un gobierno coalición.
Pero claro, es una cuestión también de táctica. Si le propone un gobierno de coalición, todas las personas que las hay, que probablemente ya habrán empezado a saltar y a decir que no hace bien. Ojo, estoy pendiente de ver la relación de Vox, ¿eh? Capaz, les amenazo a ustedes con un vídeo sobre la reacción de Vox. Aunque les digo una cosa, a mí la reacción de Vox me importa un pimiento. Y en el fondo yo creo que a Alberto Núñez Feijóo le debería importar también un pimiento. Si Vox se adhiere a ese documento. Porque lo que está en juego en este momento no es la investidura. Lo que está en juego en este momento es escenificar y poner de manifiesto que frente al sí es sí de Sánchez a todo lo que le digan los nacionalistas, porque el no es no de Sánchez es un sí es sí a todo lo que le digan, no los nacionalistas sino los independentistas, hay una alternativa que pasa por recuperar el espíritu de la transición. Entonces, sinceramente creo que Alberto Núñez Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer. Y claro, las declaraciones que hacen las portavoces socialistas como Isabel Rodríguez el día antes, o portavoz del gobierno, o las que ha hecho Pilar Alegría después, pues es que revelan y retratan lo que sucede. Yo creo que también revelan el nerviosismo que tienen. Porque se pensaban que todo esto de reeditar la mayoría Frankenstein iba a ser mucho más fácil. Y se están dando cuenta de que no está siendo tan fácil. Y entonces dicen que Feijóo está perdiendo el tiempo. Mira, para vosotros no está perdiendo el tiempo porque vosotros ya estáis negociando con Puigdemont lo que y os viene fenomenal, porque así podéis ir negociando sin que corra el reloj o sea, podéis seguir negociando la amnistía, que ya cada vez ponen menos impedimentos. O sea, hoy lo que ha dicho Pilar Alegría es que las cosas llevan sus pasos. Ya no lo dice solo Sumar. Lo que dicen los socialistas, la señora portavoz del gobierno y ministra de Educación, es que las cosas llevan sus pasos. Pero bueno, anteriormente había dicho Isabel Rodríguez que esto de llevar un mes es una pérdida de tiempo. Claro, es curiosísimo lo de que Isabel Rodríguez dijera esto, porque lo que quería en un primer momento Feijóo era una investidura rápida. Lo que pasa es que si la investidura hubiera sido en esta semana, por ejemplo, o la semana que viene, entonces en el caso de que hubiera habido repetición electoral, la repetición electoral iba a tener lugar en fechas navideñas. Y quien decidió que pasara un mes, parece ser que ha sido Francina Armengol. Es decir, lo del mes no fue una decisión exclusiva de Feijóo. Ni siquiera creo que haya sido él el más decisivo en que la decisión se haya tomado así. Fue decisión acordada con la señora presidenta del Congreso, Francina Armengol. Así lo dijo él en una entrevista en El Mundo. Y lo que es un hecho es que él quería una investidura rápida. Pero se decidió que esto fuera así porque si no nos íbamos si había repetición electoral nos íbamos a Navidad. Y luego la falta de respeto institucional, incluso a la figura del rey, al decir que Feijóo está perdiendo el tiempo y dando a entender que no tenía que ser candidato.
No, está siendo candidato y está siendo candidato con ese tiempo porque lo ha decidido Francina Armengol y está siendo candidato pues porque mucha gente pensábamos que no tenía que hacer lo que hizo Inés Arrimadas, resignarse lo que hizo Inés Arrimadas en Cataluña, sino que tenía, habiendo sido el partido más votado, debía tratar de presentarse. Para proponer lo que está proponiendo, aunque le salga mal. Y el rey decidió encargarle la investidura a él, entre otras cosas porque él tenía 172 apoyos y Sánchez no podía exhibir esos 172 apoyos. Y la señora Isabel Rodríguez, en las declaraciones absolutamente extemporáneas que hizo en el día de ayer, además, no en Ferraz, es que estas declaraciones las hizo como ministra portavoz del gobierno, en el Palacio de la Moncloa. Una de las cosas que decía era esto, que esto era una pérdida de tiempo. Margarita Robles también lo ha dicho. Y esto implica al rey. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es el rey el que está propiciando esta pérdida de tiempo? Yo lo que creo es que empiezan a estar muy nerviosos. Por muchos motivos. No solo por el hecho de que exista la pequeña posibilidad de que a lo mejor por algún diputado que por lo que sea rompa la disciplina de voto, a lo mejor Alberto Núñez Feijóo pueda salir, que eso sería objeto de otro análisis, sino también porque se dan cuenta de que la actitud de Feijóo está teniendo sus frutos. De hecho, las poquitas encuestas que ha habido después de las elecciones han supuesto una subida de Alberto del PP y una cierta rebaja del PSOE. Es decir, yo creo que están empezando lo que es que de otra manera no se explica que frente al aplomo que está teniendo Feijóo, que les aconsejo que vean la rueda de prensa que dio tras entrevistarse hoy con Sánchez, y ofrecerle ese documento, del cual me imagino que ustedes estarán oyendo hablar en otros sitios y que el ver este vídeo no les cogerá de nuevas, no tengo que explicárselo. Frente al aplomo que se de Feijóo en esa rueda de prensa, que pueden ver la íntegra si buscan un poco por ahí, el nerviosismo que muestra esta gente a mí me parece bastante revelador. Y luego, claro, la gran defensa que sacan es la del Consejo General del Poder Judicial. La de que el PP tiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. A ver, vamos a ver. Es que cuentan lo que les conviene, nada más. El Consejo General del Poder Judicial está bloqueado. El PP tendrá su parte de responsabilidad en que esté bloqueado. Pero está bloqueado por los dos y ya ha bloqueado 5 años. Y ahora hará un año que Carlos Lesmes cogió y dimitió y dijo: señores, ahí se quedan ustedes. Y hubo unas entrevistas y tal. Pero ¿por qué se retira en un momento dado el PP? Porque se huele que se va a aprobar la reforma de la malversación y la supresión de la sedición para contentar a los socios independentistas en los que Sánchez se empeña en apoyarse y en los que se ha apoyado durante los 5 últimos años, haciéndoles toda una serie de flexiones como esa, la reforma de los indultos primero, la reforma de la malversación, la supresión de la sedición, contra la que el Tribunal Supremo tuvo que advertir de que el Estado estaba quedando desprotegido. Y luego hay toda una serie de maniobras para dominar el Constitucional, dominar el Consejo General del Poder Judicial, metiendo coletillas en leyes que van de otra cosa para hacer esas reformas por la parte de atrás, y que siendo reformas que afectan a leyes orgánicas no tengan los plazos para presentación de enmiendas porque se tramitan por urgencia.
fue lo que a mí más me encendió las alarmas antes de la Navidad pasada, respecto al riesgo y el peligro para la democracia que supone que supone el gobierno de coalición, que supone el gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos y que ahora quiere reeditar en coalición con Sumar y con el apoyo de toda una serie de fuerzas excéntricas y anticonstitucionales, una de las cuales es una fuerza política nacida al calor de un proceso que lo que consistía era en pasarse por el arco de triunfo la Constitución, el Estatuto de Cataluña, el ordenamiento jurídico y los pronunciamientos de los tribunales, los requerimientos que se les hicieron en la aplicación del artículo 155. Con esa gente es en la que se quiere seguir sosteniendo Pedro Sánchez. A cambio de amnistiarlos y rechazando volver al espíritu de la transición en este momento, que es complicado. Y respecto del que Alberto Núñez Feijóo, oye, la verdad es que a mí me ha parecido que ha sido muy claro en la comparecencia que ha tenido ante los medios y en donde ha dicho, es que efectivamente estamos en un momento histórico. O el PSOE prefiere pactar con los constitucionalistas o prefiere pactar con otras personas, con una gente que representa el 4, me parece que es el 4 o el 6, me da igual que sea el 4 o el 6, no cambia mucho, me parece que no sé si son el 4 o el 6%. La democracia es integración, la democracia es respeto a las minorías, pero no es estar sometido a las minorías. No es que las mayorías estén sometidas a las minorías. Eso no es democracia. Es integración de todos, pero no es que las minorías, no es que las mayorías estén sometidos a las minorías, y menos aún hasta el punto de acordar con unos determinados señores unas soluciones de su situación penal por la comisión de una serie de delitos. La amnistía es un disparate. Pero ¿cómo vamos a comparar lo que hicieron el señor Puigdemont? ¿Cómo vamos a comparar la gente que incluso lo compara con la amnistía del 77? ¿Cómo vamos a comparar a las personas que lucharon contra el franquismo con estas personas que lo que hicieron fue poner en riesgo la democracia? ¿Y en base a qué se tiene que considerar que eso no es un delito? Que una cosa es el indulto, que yo puedo ser partidario hasta, mira, podría hasta indultársele si viniera por aquí a Puigdemont. Pues lo podríamos pensar, pero una cosa es el indulto y otra cosa es la amnistía. Bueno, para el indulto yo creo que lo que tiene que haber tiene que haber una petición de perdón o un decir en esto nos equivocamos y no volveré a hacerlo. Entonces, bueno, se te indulta. Que tampoco lo ha habido. Se les concedió porque se trataba de seguir en la Moncloa. Pero una amnistía es considerar que no ha habido delito. Pero bueno, pero ¿cómo se va a hacer eso? Luego, claro, la verdad, el cinismo y la desvergüenza y la hipocresía que algunas veces muestra el Partido Socialista con algunas declaraciones es palmario. Lo último, claro, es lo de que Cataluña está, vamos, lo último, está pacificada, hombre, ¿cómo no va a estar? Está mejor. Que esté mejor es tu opinión, eso para empezar, lo de que esté mejor que con el PP. Claro, no protestan tanto cierta gente. Hombre, claro, les estáis dando todo lo que queréis, les dais el indulto, ¿poco van a protestar? Les estáis poniendo más barato el precio de si lo vuelven a hacer otra vez, que dijeron volveremos a hacer lo mismo.
cuando les dieron el indulto, que es lo absurdo cuando se les dio el indulto. Bueno, pues no contentos con eso, ahora también se les pretende amnistiar. Ay, no hubo delito. Y anteriormente se han rebajado las penas. Claro. Ahora, si gobierna Pedro Sánchez, tendremos un gobierno muy que durará muy poquito tiempo, porque más tarde o más temprano tendrá que convocar elecciones, porque tiene son unos equilibrios complicadísimos, los de esta mayoría Frankenstein, mucho más precarios que los del Frankenstein anterior. Y más tarde o más temprano habrá unas elecciones y esperemos que gobierne la derecha o el centro derecha. Y entonces sí, entonces probablemente volverá a haber otra insurrección en Cataluña, pero la culpa, y que además le saldrá mucho más barata porque como le han reducido las penas, etcétera. Ahora, la culpa de lo que pase la tendrá la derecha, claro. Ellos no tendrán la culpa de nada. Después de haber reducido las penas y de haberles puesto mucho más barato, él volverá a repetir. Ellos no tendrán la culpa cuando vuelva a ocurrir. La tendrá la derecha. Son así. No tienen credibilidad. No quiero... Pero es una pena, y insisto. Sinceramente creo que Alberto Núñez Feijóo va por buen camino. Va por buen camino porque hoy lo ha dicho claramente y es lo que hay que zonificar y es lo que hay que hacer. Y sinceramente creo que es los que somos constitucionalistas tengamos el sentimiento que tengamos, seamos de derechas, de centro o incluso de izquierda. Hay personas que nos seguimos considerando, aunque a ustedes les extrañe, nos seguimos considerando de izquierda. Lo que pasa es que ante una izquierda como la que conocemos, yo me considero también una persona que además de ser de izquierdas me considero una persona que soy también de centro. Pero bueno, yo no, sería muy presuntuoso que les hablase aquí de mí, aunque de vez en cuando pues algo se me escape, ¿no? Pero quiero decir que todas las personas que sean de la ideología que tengan, que también las hay de izquierda, que están muy descontentas con lo que está sucediendo, pues creo que lo que debíamos aplicarnos es a esto, o sea, pero vamos a ver, pero si son el 6%. Y luego el PSOE, entonces tiene que estar toda la mayoría dependiendo de ese 6%. Y luego el PSOE y el PP, que son quienes han crecido en estas elecciones. Que es que los independentistas y los nacionalistas en conjunto han decrecido. Y ahora hay que premiarlos, ¿no? Hombre, por favor. Y el 66% de los escaños los tiene el PSOE y el PP. Cerca del 70% de los escaños. Entonces, ¿qué es lo que dijeron las urnas? ¿Cómo hay que interpretar el mensaje de las urnas? Pues el mensaje de las urnas a mí me parece que es bastante claro. Aparte de en las cifras que he dado y en todo lo que he dicho, que ya es bastante. Yo tengo la impresión, y creo que además lo sabe, sobre todo lo saben quienes más manejan estas cosas. Yo creo que la gente de a pie y la gente de la calle lo sabe. La gente votó contra Vox. La gente votó contra Vox. El miedo a Vox funcionó muchísimo en la campaña. Y muchísima gente que votó al PSOE, habría que analizar ese porcentaje, pero hay encuestas que lo sacan, que las encuestas dicen que la mayor parte de los votantes del PSOE tampoco quieren un pacto con Junts, ni con Bildu. Si lo dicen las encuestas que se publican. Y la mayor parte de la gente que votó al PSOE votó por temor a Vox. No tanto por temor al PP. Por temor a un pacto del PP con Vox. Pero no en contra de un pacto del PSOE con el PP. Como el que ahora le está ofreciendo Alberto Núñez Feijóo. Y por supuesto, antes preferiría un pacto del PSOE con el PP que un pacto del PSOE con esas fuerzas excéntricas y contrarias al orden constitucional. Y en el PP, pues bueno, en el PP ahí está también su propio debate, pero también hay algo parecido, creo yo, en mucha gente.
Lo que más les duele es el pacto del PSOE con el independentismo. Claro, lo que pasa es que está tan entregado a ese pacto desde hace tiempo Pedro Sánchez, pero desde luego preferirán siempre un pacto de su partido con el PSOE con tal de que no gobierne el independentismo. Que fue lo que no supo entender Albert Rivera. En su caso, pues la cosa era aún más grave, porque era el partido que por su propia ubicación dentro del espectro estaba más llamado a esos consensos. Entonces, me parece que Feijóo está aprendiendo bastante bien la lección de Albert Rivera, cuyos votantes, que en muchos casos son ahora también los de Feijóo, no les gustaba a lo mejor demasiado el pacto con el PSOE, pero siempre preferirían eso al pacto del PSOE con el independentismo, en donde estamos metidos. Bien, pues eso es lo que les quería contar, que como siempre me he extendido mucho, espero que no les haya importado demasiado, porque yo creo que el tema lo merece. ¿eh? Ya volveremos a hablar de lo que haga falta. Pueden dar un like, pueden seguirnos, pueden hacer sus comentarios. Que tengan buena semana.